Perú invade Bolivia. Tropas peruanas al mando del general Agustín Gamarra invadieron la República de Bolívar, hoy Bolivia, en el año 1828. Esta intervención militar fue la primera de importancia para la nueva Bolivia, porque se produjo a 3 años de la independencia de este país. El propósito real de Perú era forzar la salida de las tropas grancolombianas de territorio de Bolivia, dado que el gobierno peruano, luego de los roces con Bolívar, no terminó de asumir la pérdida del Alto Perú y su desmembración de la nación peruana. Además, Perú empezó a sentirse amenazado por los flancos, por un lado la Gran Colombia y por el otro la República de Bolívar, como así se llamaba al principio para autohalago de Bolívar. La intromisión peruana fue bien recibida por los bolivianos y no hubo batalla o combate alguno en contra de las fuerzas peruanas. Como consecuencia de esta acción, Antonio José de Sucre, que gobernaba en Bolivia, y las tropas grancolombianas se vieron forzadas a huir de territorio boliviano. Antecedentes. Pasado el fervor de la gratitud, los políticos bolivianos se dieron cuenta de que eran solamente subordinados de Bolívar, quien ejercía la primera autoridad de su país, y que la mayoría de los prefectos o empleados públicos eran personas nacidas en la Gran Colombia. Existen casos de abusos. Un comandante llamado Galindo, gran colombiano, fue ascendido a General de Division. Otro de la misma nacionalidad, apellidado Fernández, por recomendación de Bolívar, sin haber estado en Junín ni en Ayacucho, recibió una gratificación de 40,000 pesos. En esos mismos días, el general boliviano Pedro Blanco Soto, luego presidente de Bolivia con su división, se moría de hambre en Tarija. La Cancillería de Bolivia no tomaba resolución alguna en los asuntos internacionales, hasta después de recibir los correos con el visto bueno de Caracas y de Bogotá. El descontento del pueblo boliviano contra la influencia bolivariana provocó el motín de Chuquisaca y la inmediata intervención de las fuerzas del Perú, que buscaban expulsar a las tropas de Bolívar y despejar todo lugar de una posible amenaza. La intervención peruana no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo de los principales hombres de Bolivia, estimulados no solo por propia conveniencia, sino también por el deseo de ver a su patria libre e independiente de una posible amenaza gran colombiana al retener durante tanto tiempo a tropas de esa nacionalidad. La población de Bolivia se encontraba dividida. Parte de ella apoyaba a Sucre y otra a las ideas de Gamarra y Santa Cruz, quienes buscaban la reunificación del Alto y Bajo Perú. Tras conocer el motín y el estado convulsivo de Bolivia, Gamarra decide intervenir en Bolivia. El 1 de mayo de 1828, Gamarra cruza el río Desaguadero a la cabeza de 5,000 hombres. Gamarra publicó una proclama que encontró eco en una parte significativa de la población. En ella criticó la política de Sucre e hizo la indicación de que el Alto y el Bajo Perú debían formar una nación. Gamarra llegó a La Paz el 8 de mayo, a la sazón de jalarse a la cabeza del gobierno y de las tropas de Bolivia. El presidente del Consejo de Ministros, General José María Pérez de Urdininea, habiendo abandonado los bolivianos fieles a Antonio José de Sucre la ciudad de Oruro. Esta fue ocupada por Gamarra, quien más tarde entró también en Potosí y La Plata. Gran parte de los habitantes de las 3 ciudades le recibieron, con los honores de un libertador por expulsar a las tropas grancolombianas. Gamarra, al ver que Sucre estaba detenido por las tropas bolivianas, le hizo poner en libertad y el gran mariscal se retiró a Mojotoro. Con la ocupación de Cochabamba por las fuerzas del general Cerdena, que estaba a órdenes de Gamarra, toda Bolivia con excepción de Santa Cruz y Tarija quedó ocupada por las fuerzas peruano-bolivianas. Viendo Antonio José de Sucre que la opinión del país estaba a favor de la salida de las tropas grancolombianas, que toda resistencia era inútil, insinuó la conveniencia de entablar negociaciones entre Gamarra y Urdininea. Insinuación que encontró eco en la voluntad de ambos jefes, quienes enviaron sus representantes a Piquiza, en donde, el 6 de julio de 1828, se firmó el tratado con el mismo nombre de la localidad. Entre otras cosas, se acordó en el tratado la salida de todos los extranjeros del territorio boliviano.
tanto tropas auxiliares colombianas como aquellos otros extranjeros que hubieran tomado parte activa en la política boliviana. También se dispuso la reunión de un congreso en Chuquisaca para admitir la dimisión de Sucre y nombrar un gobierno provisional. La salida de las tropas gran colombianas sería por el puerto de Arica, en transportes que proporcionaría el gobierno del Perú, debiendo Bolivia pagar los gastos del viaje. En cumplimiento del Tratado de Piquitza se convocó para el 1 de agosto el Congreso Constituyente. No obstante, caducaron los poderes de los representantes, quedando sin efecto la convocatoria extraordinaria del Congreso Constitucional hecha por el Consejo de Gobierno, ante el cual había resignado Antonio José de Sucre la presidencia. Urdininea dirigió una proclama a sus compatriotas y otra al ejército, en las que los felicitaba por la emancipación y por haber llegado a conseguir patria en su propia patria. Prometió publicar un manifiesto para acreditar que el Tratado de Piquitza, que había sido firmado a fin de evitar a Bolivia pérdidas de vida e inútiles derramamientos de sangre. Antonio José de Sucre a fines de julio se presentó en La Plata, resuelto a leer personalmente su mensaje ante el Congreso. Llegado el día designado para la instalación, no hubo reunión. Sin embargo, al estar en La Plata casi todos los representantes. Y al día siguiente sucedió lo mismo, y como no faltaron gritos ni agrupaciones tumultuosas en las que se pedía su cabeza, Sucre comprendió que se trataba de una intriga y que solo se esperaba su salida para que la augusta ceremonia tuviera lugar. Al partir, le encargó a Calvimonte la lectura de su mensaje y dejó 3 pliegos que contenían su renuncia, la organización del gobierno y la propuesta que debía hacer para la vicepresidencia de la República. El 2 de agosto de 1828 en La Tarde salió de La Plata seguido de numerosa comitiva que le acompañó muy lejos de la ciudad. El 25 del mismo mes llegó a Cobija en la costa y en la fragata inglesa Porcupine se embarcó para el Callao el 4 de septiembre del mismo año, con los tenientes coroneles Estanislao Andrade, Juan Antonio Azaldeburo, el capitán José Valero y el capitán cirujano Santiago Zavala. Gamarra, ascendido a gran mariscal por el Tratado de Piquitza, remitió 10,000 pesos a Brown para que salieran las tropas. Encargó al general Aparicio que vigilara su marcha y el 27 de julio de 1828 partieron de La Paz para Arica por la ruta de Tacora los escuadrones dragones y husares de la Gran Colombia. El mayor Zubiaga fue mandado de Oruro con anticipación para buscar y preparar transportes que los conduyeran a su patria. El 3 de septiembre de 1828 se despidió Gamarra del ministro de Relaciones Exteriores. El del mismo mes declaró que Bolivia era libre para constituirse y que la Asamblea Nacional quedaba encargada de regir sus destinos. Enseguida dictó las disposiciones necesarias para que el ejército peruano, siguiendo la ruta designada en el tratado, y cruzara el río Desaguadero, antigua frontera de Perú y Bolivia. El regocijo que produjo esta declaración fue indescriptible. La Plata se vistió de gala, los bailes y banquetes se sucedieron sin cesar. Y cuando Gamarra cruzaba por las calles, el pueblo no se cansaba de vivarle, ni las velas de arrojarle flores de los balcones. La independencia de Bolivia era una realidad porque la mayoría de la población entendía que ya no se encontraba amenazada por tropas de la Gran Colombia. Gamarra y su ejército se pusieron en marcha para su patria, llegando a Arequipa el 17 de octubre de 1828, donde fue recibido en palmas por el pueblo y las autoridades. Movidos y estimulados por el prefecto Lafuente y también por el entusiasmo que siempre despiertan los hechos militares. En su proclama de despedida al pueblo boliviano, Gamarra expresó que las tropas que habían ido a restituirle sus derechos se marchaban sin haber faltado a su palabra y a sus promesas. Bolívar, la República, tiene ya existencia propia, su suerte queda en manos de sus hijos. Una Asamblea Nacional está convocada para reformar la carta ignominiosa que extranjeros ambiciosos os entregaron con la punta de sus bayonetas solo para colonizaros. Su augusta inauguración sea el principio de vuestra gloria y prosperidad. Sé feliz la patria, sé la Asamblea Nacional la columna de vuestra dicha, reunidos en torno de ella, respetad sus leyes. La concordia y la fraternidad sea vuestra divisa.
Si no siento decirlo, vais a sumiros en sangre y anarquía. El 3 de julio de 1828, Simón Bolívar, que por esa fecha tuvo noticia de la ocupación de Chuquisaca por Gamarra, lanzó la siguiente proclama: a los pueblos del sur, la perfidia del gobierno del Perú ha pasado todos los límites y violado todos los derechos de sus vecinos de Bolivia y de Colombia. Después de 1000 ultrajes sufridos con una paciencia heroica, nos hemos visto al fin obligados a repeler la injusticia con la fuerza. Las tropas peruanas se han introducido en el corazón de Bolivia, sin previa declaración de guerra y sin causa para ello. Tan abominable conducta nos dice lo que debemos esperar de un gobierno que no conoce ni las leyes de las naciones, ni las de gratitud, ni siquiera el miramiento que se debe a los pueblos amigos y hermanos. Referir el catálogo de los crímenes del gobierno del Perú sería demasiado y nuestro sufrimiento no podría escucharlo, sin un horrible grito de venganza. Pero yo no quiero excitar vuestra indignación ni avivar vuestras dolorosas heridas. Os convido solamente a armaros contra esos miserables que ya han violado el suelo de nuestra hija y que intentan aún profanar el seño de la madre de los héroes. Armaos, colombianos del sur, volad a las fronteras del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros será la señal del combate. Esta invasión, junto con los desacuerdos fronterizos en las provincias del sur de la Gran Colombia y el norte del Perú, fueron el detonante por el cual se produjo la posterior guerra Gran Colombo-peruana, así de malas maneras y con rechazo de Bolivia y Perú. Termina para siempre la presencia e influencia de Simón Bolívar en esta parte de Sudamérica.